¿Qué tal a todos? En la sesión del día de hoy vamos a estudiar otras propiedades que pueden tener las funciones, cualquier tipo de función, que vamos a aplicar a las funciones periódicas que hemos estudiado en la sesión de ayer. En la sesión de ayer estudiamos las funciones periódicas, aprendimos a calcular el periodo de cierto tipo de funciones periódicas, y revisamos finalmente las gráficas de las funciones periódicas principales, la función seno y coseno. Esta nueva propiedad que pueden tener las funciones en general es la paridad o imparidad. Vamos a comenzar definiendo una función par. Decimos que una función f de x es una función par si satisface la relación siguiente. El f de x es igual al f de menos x. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que f de x no cambia de valor si se reemplaza x por menos x. Esto tiene una consecuencia muy interesante al nivel de las gráficas de las funciones pares. Eso está indicado en la nota de abajo. Las gráficas de funciones pares son simétricas respecto al eje Y. Abajo tenemos tres ejemplos de funciones pares. Sus gráficas correspondientes también se encuentran acá. Vamos a estudiar cada una de ellas, probar que son funciones pares y comentar un poco sus gráficas. En el inciso 1 tenemos la función f de x igual a valor absoluto de x. Se trata de la función valor absoluto. Recordando nuestros primeros cursos de cálculo, esta función valor absoluto de x estaba definida por valor absoluto de x igual a x si x es un número positivo o cero, igual a menos x si x es un número negativo. Esta es una función par. En efecto, si reemplazamos x por menos x, si calculamos el f de menos x, por definición, esto es menos valor absoluto de x. Pero, como se trata de un valor absoluto de menos x me va a dar valor absoluto de x. Y valor absoluto de x es mi f de x. Observamos entonces que hay igualdad, f de menos x igual a f de x. Por lo tanto, se cumple la condición enmarcada arriba. Eso quiere decir que esta función es par. Ahora, la gráfica de la función valor absoluto tiene la forma indicada abajo, una forma de b chica, y eso es debido a la forma en la que está definida. Cuando x es positivo, es igual a x. F de x igual a x es una función lineal. Su gráfica es una línea recta, una línea de pendiente 45 grados, cuando x es positivo. Ahora, cuando x es 0, coincide con el origen de coordenadas, es este punto. Y si x es negativo, el valor absoluto de x es menos x. Y f de x igual a menos x es también una línea recta, pero con pendiente 90 más 45 grados. Entonces, para valores negativos de x, tiene esta forma de segmento de recta o semirrecta. En fin, toda la gráfica tiene esta forma de B chica, y el ángulo formado por esas dos semirrectas es de 90 grados. La siguiente función, esta era la función valor absoluto de x. La siguiente función es una función bastante conocida por ustedes. Es la función cuadrática más simple que podemos tener, f de x igual a x cuadrado. Esta gráfica corresponde a una parábola, la cual se encuentra dibujada en la parte inferior. Vamos a mostrar que esta es una función par. En efecto, si calculamos f de menos x, estoy reemplazando x por menos x. En la fórmula del f de x, esto sería menos x al cuadrado. Un negativo elevado al cuadrado es positivo, entonces esto va a darme x cuadrado otra vez. Y x cuadrado es el f de x. Entonces, como ven, el f de x es igual
al f de menos x. Se cumple la relación que está enmarcada arriba y por lo tanto esta función es una función par. Para graficarla podemos hacer una tabla de valores, unir los puntos, etc. O algo un poco más simple, calcular su vértice, su lado recto, etc. Y graficar esto con las técnicas de la geometría analítica. En fin, la gráfica se encuentra dibujada en la parte inferior. Esto es para f de x igual a x cuadrado. En el inciso 3 tenemos una función que ya habíamos estudiado en videos anteriores, la función trigonométrica coseno. La función trigonométrica coseno, y esto es un coseno simple, porque tiene amplitud 1, frecuencia 1, no está desfasado, su ángulo de inicio es 0, es una función par, y es la función par más importante de todas. En efecto, si nosotros reemplazamos x por menos x, es decir, sustituimos x por menos x en la fórmula, tenemos que coseno de menos x es igual a coseno de x. Y esto de acá es una identidad. Es una identidad trigonométrica que es válida para cualquier x número real. Por lo tanto, coseno de x, que es f de x, me muestra que f de menos x es f de x. Y eso quiere decir que el coseno es función par. La gráfica de este coseno se encuentra realizada en la parte inferior. Como su ángulo de inicio es 0, su amplitud 1 y su frecuencia es 1, esta función comienza en 0, entonces comienza desde acá, completa un ciclo en 2 pi radianes y cada 2 pi radianes vuelve a completar otro ciclo y eso lo hace a la izquierda o a la derecha. Y tenemos esta gráfica de onda senoidal. Ahora bien, lo que observamos en común a estas tres funciones, sobre todo en las gráficas, es esta propiedad de simetría. Respecto al eje Y, el eje vertical, observamos que las gráficas de funciones pares son simétricas, es decir, el eje Y es como una especie de espejo en la cual se refleja la otra parte, la gráfica de la parte derecha, sobre la parte izquierda o al revés, la gráfica de la parte izquierda del lado de la gráfica de la parte derecha. Entonces vemos esta propiedad de simetría que es propia de las funciones pares. Las funciones impares. Vamos a decir que una función f de x es una función impar si satisface la propiedad siguiente. F de menos x es igual a menos f de x. Esto quiere decir que el valor de f de x cambia de signo si reemplazamos x por menos x. Como se ve en la fórmula, f de menos x igual a menos f de x. En valor absoluto, el f de x y el f de menos x son iguales, solo que en realidad difieren del signo nada más. Ahora, este tipo de funciones no tiene una propiedad de simetría como las funciones pares, pero se pueden obtener graficando haciendo dos reflexiones sucesivas. Abajo tenemos tres ejemplos de funciones impares. Vamos a probar que son impares. Sus gráficas también ya se encuentran realizadas. Y voy a explicarles un poco más a qué se refiere esto de la gráfica obtenida mediante dos reflexiones sucesivas. Comenzamos con el primer inciso. Es la función f de x igual a x. Esta es la función identidad, de hecho. X se aplica sobre el mismo x. Y es una función impar porque si nosotros calculamos el f de menos x, es decir, en la fórmula reemplazamos x por menos x, tendríamos menos x, que es lo mismo que menos f de x. Se cumple entonces la relación enmarcada arriba, eso quiere decir que esta función es impar. F de x igual a menos x. Ahora su gráfica, perdón, f de x igual a x. Ahora su gráfica
es una línea recta, ¿sí? Porque en realidad escribir f de x igual a x es lo mismo que escribir y igual a x. Y es una recta de pendiente 1, una pendiente de 45 grados que está dibujada acá. Ahora, fíjense bien, la gráfica que está contenida en la parte derecha, esta semirrecta de acá, si nosotros primero hacemos una reflexión respecto al eje X, nuestro eje X como una especie de espejo, nuestro eje de simetría, obtenemos esta otra semirrecta. Si volvemos a hacer una reflexión, pero ahora esta vez respecto al eje Y, el eje vertical, esta semirrecta reflejada se va a reflejar en la parte izquierda de la gráfica. Entonces, a eso me refería cuando escribíamos acá en la nota que las gráficas de las funciones impares no tienen eje de simetría, pero pueden graficarse haciendo dos reflexiones sucesivas. En el inciso 2 tenemos una función cúbica, f de x igual a x cubo. Esta es una función impar también, porque satisface la relación de arriba. En efecto, si nosotros calculamos f de menos x, esto es menos x al cubo. Y como 3 es potencia impar, esto va a darme menos x al cubo. ¿Sí? Va a ser menos por menos por menos, y eso es menos. Y esto es menos f de x. Se cumple la relación de arriba. Al cambiar x por menos x, cambia el signo de la función. La gráfica está realizada acá. Tiene esta forma que se parece al perfil de una silla. De hecho, en el punto x igual a 0, esta función tiene un punto de ensilladura, no tiene ni máximo ni mínimo local. De ahí viene esa terminología. Ahora, en cuanto a la gráfica, vemos que no existe ningún tipo de simetría, pero si hacemos lo siguiente, si hacemos primero una reflexión respecto al eje X, de la parte derecha de la gráfica, obtenemos esta curva. Si volvemos a hacer una reflexión respecto al eje Y ahora, esta curva se va a volver a reflejar en la parte izquierda de la gráfica de esta cúbica. F de x igual a x cubo. En el tercer inciso tenemos una función trigonométrica, una de las más importantes en cuanto a funciones periódicas se refiere, la función seno, f de x igual a seno de x. Esto es un seno simple, ya que tiene amplitud 1, frecuencia 1 y no está desfasada. Su ángulo de inicio se puede calcular, es igual a 0. Comienza en 0 la primera onda o ciclo. Esta es una función impar. La función seno es una función impar. En efecto, si nosotros reemplazamos x por menos x, f de menos x sería seno de menos x. Ahora, la función seno tiene la propiedad siguiente, el menos sale fuera del seno, esa propiedad no la tiene el coseno como vimos anteriormente, pero el seno sí. Esto va a ser igual a menos seno de x. Y esto es menos el f de x. Y otra vez se cumple la relación de arriba, por lo tanto la función seno es impar. Entonces seno bota el signo afuera, el coseno lo mantiene. Eso hace que la función seno sea una función impar. Su gráfica está realizada acá abajo, como tiene ángulo de inicio 0 y el coeficiente del seno es positivo, entonces inicia en 0 la primera onda, la que está dibujada a la derecha del 0, comenzando hacia arriba. Y bueno, esto es a la izquierda y a la derecha, entonces continúo las ondas y vemos acá la gráfica de la función f de x igual a seno de x, donde no hay una simetría en particular, pero sí se puede ver que las dos reflexiones anteriores me dibujan, ya sea si las aplico sobre la parte izquierda o derecha, me dibujan la otra. Haciendo primero la reflexión en el eje X, tendríamos este perfil de curva. Si volvemos a hacer la reflexión respecto al eje Y, esta curva que está en líneas punteadas en color púrpura se transforma en la curva de la parte izquierda de los ejes coordenados. Bueno, eso es solo un comentario aparte. Lo importante va a ser tomar en cuenta esta relación de ser función impar.
Y bueno, para terminar este primer video, vamos a ver una primera lista de propiedades de las funciones pares e impares. Entonces, como hipótesis tenemos lo siguiente: sean f de x y g de x dos funciones. Inciso 1. Si la función f de x es par y la función g de x es par, entonces el producto de las dos sigue siendo función par. En efecto, si nosotros calculamos f de menos x por g de menos x, como f es par, f de menos x es f de x. Como g es par también, g de menos x va a ser g de x. Es decir, la función producto, este producto de acá, no ha cambiado de signo si hemos reemplazado x por menos x. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir, por lo tanto, que el producto de estas dos funciones es par también. Entonces, función par por función par me da función par. Par por par, lo vamos a escribir así, es función par. Inciso número 2. Si f de x es función impar y g de x también es función impar, entonces el producto es par. Aquí está mal escrito, aquí debe ser par. En efecto, si reemplazamos x por menos x en el producto de f por g, es decir, calculamos f de menos x por g de menos x, como la función f de x es impar, eso quiere decir que saca el signo. El f de menos x es menos f de x, multiplicado por g de x. Como g de x es impar también, entonces saca el signo. El g de menos x es menos g de x. Si multiplicamos las dos, primero los signos, menos por menos me da más, y me queda f de x por g de x. ¿Y qué observamos acá? Que en el producto, el reemplazar x por menos x no ha cambiado el valor. Eso quiere decir que la función producto, f de x por g de x, es una función par. En resumen, impar por impar es igual a una función par. Finalmente, para el inciso 3, si f de x es par, respectivamente impar, y g de x es impar, respectivamente par, el producto f de x por g de x es una función impar. A ver, hagamos la primera hipótesis. Si f de x es par y g de x es impar, entonces calculemos el f de x, el f de menos x por el g de menos x. Como f de x es par, tendríamos que f de menos x es igual a f de x. Como g de x es impar, entonces va a sacar el signo, g de menos x va a ser menos g de x, y esto me va a dar menos f de x por g de x. Pues acá el valor de la función producto ha cambiado de signo, ¿no? Acá está este signo, y eso quiere decir que el producto es impar. F de x por g de x es impar. Luego, si hacemos la otra hipótesis, la que está en los paréntesis, si f de x impar y g de x par, tendríamos f de menos x por g de menos x. Ahora, como f de x es impar, esto va a ser menos f de x. F va a sacar el signo del menos x. Y como g de x es par, entonces g de menos x va a ser g de x. Y esto me va a dar menos f de x por g de x. Y otra vez vemos acá que el signo de la función producto ha cambiado. Cuando cambia el signo, la función es impar. Entonces el producto f de x por g de x es impar. En conclusión, si uno de los dos es par y el otro impar, la función producto va a ser impar también. Entonces, par por impar, impar. Impar por par también es impar. Noten que es muy parecida a la regla de los signos, ¿no? Signos iguales más signos diferentes menos.